Dios nos bendiga, que la bendición de Dios sea con todo. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Somos templo del Dios viviente, casa de Dios. Por eso el hacer yugo, y desde el Antiguo Testamento Dios viene hablando a su pueblo. Así que Dios le había prohibido a su pueblo hacer alianza en el matrimonio, en cualquier tipo de alianza con el paganismo. Hay muchos tipos de yugo desigual. Podríamos hablar sobre el matrimonio. Una persona cristiana casarse con una no cristiana, eso es un yugo desigual. Y hay otro tipo de yugo desigual. Una pareja de un solo sexo, eso es un yugo desigual. Una persona hacer junta con un animal, eso es yugo desigual. La palabra pone el ejemplo de un buey y un asno, yugo desigual. Si todo esto, el cristiano con el incrédulo. Por eso dicen: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla. Así que todo esto tenemos que llevarlo a todas nuestras vidas. Todo lo que hacemos. La iglesia. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Satanás y Cristo y Satanás no tienen ninguna concordia. No hay ninguna alianza, no puede. La luz y la tiniebla. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, un cristiano empezar a orar con un idólatra, o empezar a orar con un hindú, o empezar a orar con un brujo, un satanita. La tiniebla y la luz no pueden estar juntas, no hay comunión. Así que cuando hablamos de todo esto, es decir, la iglesia de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, hacer alianza con todo tipo de secta religiosa, eso es yugo desigual. O sea que no se puede. No hay comunión. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dice Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No hay comunión, la iglesia de Cristo, con los ídolos, ni con el satanismo, ni con la brujería, con ninguna alianza con el ocultismo. Porque somos casa de Dios, templo de Dios. No puede haber yugo. La luz y la tiniebla, la justicia con la injusticia, la verdad con la mentira. No se puede. Lamentablemente muchos han fracasado porque han querido pasarse de listo y han hecho alianza con la oscuridad, con el paganismo, con la incredulidad. A veces queremos estar en paz con todo el mundo y no
podemos estar con Dios y con el diablo. Jamás. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Es decir, el llamado de Dios a salir de ese yugo, a salir de esa alianza, a salir de ese lugar donde no son de Dios, a salir de donde no se está practicando la justicia, la verdad, la santidad, donde no se está practicando la verdad de la palabra de Dios y se está practicando otra cosa. El llamado es a salir de ahí, donde se está practicando el paganismo, las prácticas ocultistas, donde el pecado está sobredominando. Salir de ahí. Y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, que si salimos de ahí, de esa alianza, de ese yugo, dice que Él será nuestro Padre. Dios no se conforma con alianza, con ecumenismo, con alianza con la oscuridad, con la injusticia, con el paganismo, con la inmoralidad, con el pecado. Jamás. Dios no va con ese yugo, es un yugo desigual. Tenemos que tener cuidado. Si somos de Cristo y somos de la luz, debemos andar en luz. No viviendo una doble vida. Y en cofradía. Y brindándonos y vendiéndonos como prostitutas. No. O somos de Cristo o somos de la oscuridad y de la injusticia. Que Dios nos ayude a ser solamente de Cristo. Y si estamos en alianza y en cofradía y en unidad con lo que no es de Dios, salgamos corriendo para que verdaderamente seamos pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude.